Hoy nos vamos a meter de lleno con las ideas de un ensayo bastante provocador, uno que conecta demografía, fe y política. Se llama Las cunas del futuro, y la verdad, plantea una tesis muy audaz sobre una supuesta crisis de sentido en Occidente. Así que vamos a desmenuzarlo. El texto arranca con esta frase. Así, de una. Es directa, es contundente, y ojo, no la presenta como un juicio de valor, sino más bien como una observación, una especie de fotografía demográfica y simbólica que va a ser el punto de partida de todo el análisis. Entonces, ¿qué significa realmente esta afirmación? ¿Y por qué es, según el autor, la llave para entender una crisis que va mucho más allá de la economía o de la política? Bueno, vamos a explorar las respuestas que ofrece el ensayo. Bien, el punto de partida del argumento son los números, son datos duros. Pero la interpretación es profundamente cultural. Estos son los datos que le dan base a toda la idea. A ver, lo interesante aquí es el contraste que se ve en el gráfico. Fíjense en la primera barra. La tasa de fertilidad en Europa Occidental apenas llega a 1.5, o sea, ni siquiera alcanza para el reemplazo generacional. Y luego, miren la segunda. Las cifras prácticamente se duplican en las primeras generaciones de familias migrantes de fe musulmana. Y aquí está el meollo del asunto. El autor insiste en que esto no es ninguna teoría conspirativa. Lo que plantea es algo mucho más de fondo, una diferencia fundamental en la visión del mundo. En el mundo secular, tener hijos es una elección, casi un proyecto de vida personal. En cambio, en una cultura con una fe muy arraigada, se ve como una bendición, un deber moral, una forma de darle continuidad a la vida y a la comunidad. Pero, ¿de dónde sale esta diferencia tan marcada? El análisis propone que la raíz del problema es un fenómeno que empezó hace siglos. Lo llama la fatiga espiritual de la modernidad. Hay un concepto clave aquí, del sociólogo Max Weber, que lo llamó el desencantamiento del mundo. Básicamente es el proceso por el cual la razón y la ciencia empiezan a reemplazar la fe, el mito, lo mágico. Esto por un lado nos liberó de muchas cosas, pero según el ensayo también nos dejó un vacío de propósito, de algo que trascienda. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues tenemos una civilización increíblemente lúcida, libre, con un bienestar material innegable, pero también, y este es el punto clave, una civilización agotada. Una que, al no tener esa creencia en algo más grande, ya no siente esa necesidad profunda de tener herederos para continuar un legado. Esta frase lo resume todo de una manera brillante. El problema no es económico, no es que falte dinero, es existencial. Es la falta de un para qué, de un sentido que vaya más allá de la vida individual. Y eso, según el texto, se refleja directamente en las cunas vacías. Claro, la pregunta es obvia. Si la religión tradicional deja un hueco, ¿qué lo llena? El ensayo argumenta que la política ha ido mutando hasta ocupar ese espacio sagrado que quedó libre. Y aquí el análisis presenta una paradoja que es fascinante. La sociedad occidental moderna, por un lado, le tiene pánico a la religión organizada, desconfía de ella. Pero por el otro, anhela con desesperación esa energía, esa cohesión social y ese propósito que la religión solía dar. A este fenómeno el autor le pone un nombre, resacralización. O sea, la política deja de ser simplemente la gestión de los asuntos públicos y se transforma en algo parecido a un sermón. Empieza a definir qué está bien y qué está mal, nos ofrece grandes relatos de salvación y nos exige una fe casi dogmática. A partir de esta idea de la resacralización, el texto identifica dos grandes, llamémosles iglesias laicas que compiten por el alma de la gente. Vamos a ver cómo las describe. Por un lado está el progresismo, que predica una especie de redención a través de la inclusión total. Y por el otro, el nacionalismo, que promete la salvación a través de la pureza y la defensa de una identidad original. Son dos credos que parecen opuestos, pero que, según el texto, nacen del mismo vacío existencial. Fíjense cómo el ensayo describe al progresismo, usa un lenguaje casi teológico. Habla de sermones de justicia y diversidad, de una estructura de culpables, víctimas y conversos, y de una búsqueda de absolución moral a través de gestos públicos y de usar el lenguaje correcto. Y del otro lado de la balanza, el nacionalismo. Funciona con una lógica muy parecida. Promete restaurar una comunidad idealizada que se perdió, utiliza la exclusión como un mecanismo de defensa y eleva las raíces y la cultura a la categoría de dogmas sagrados. El objetivo final, la salvación de la patria. Entonces, la conclusión a la que llega el texto es tremenda. Dice que cuando una sociedad abandona a sus dioses, no se vuelve más racional o atea, se vuelve idólatra.
Simplemente cambiamos los símbolos. Ya no es Dios, ahora es la patria o la justicia social. Pero mantenemos intactos todos los mecanismos de la fe, el dogma, el sentimiento de culpa y hasta la persecución de la herejía. Y ya para ir cerrando, el ensayo abre el foco y nos deja con una advertencia bastante seria sobre lo que todo esto podría significar para el futuro. La tesis es muy audaz. Plantea que tal vez el gran conflicto de nuestro siglo no sea entre el Islam y el cristianismo o entre Oriente y Occidente, sino algo mucho más fundamental, una contienda entre las civilizaciones que todavía creen en algo más grande que ellas mismas y aquellas que ya perdieron esa capacidad. Esta frase es increíble porque lo conecta todo. ¿Se acuerdan de los datos demográficos del principio? Bueno, aquí se une con la idea de la crisis espiritual, la esterilidad no como un hecho biológico, sino como el síntoma de un alma cansada, el de una civilización que en el fondo ha dejado de creer en su propio futuro. Y ojo que el autor no se queda solo en Europa. Lanza una advertencia para el continente americano, diciendo que los mismos patrones, la secularización, la caída de la natalidad, el individualismo extremo, ya están en marcha. Y el riesgo, dice, es el mismo: perder la capacidad de creer en un proyecto en común. Y cerramos con esta última reflexión, que es el corazón de todo el argumento. Al final del día, la verdadera vitalidad de una civilización no se mide por su poder económico o militar, sino por algo mucho más profundo, la convicción colectiva de que su existencia tiene un propósito y de que vale la pena continuar.